Los chicos son de secundaria 4, acá de la escuela, y estamos por el barrio haciendo unas preguntas, una pequeña encuesta. No sé si tiene tiempo quiere contestar. Es sobre la época de dictadura. ¿Cómo? No sé nada de dictadura. ¿No? Era cómo vivía usted en ese momento, nada más como para conocer cómo se vivía cotidianamente. No sé si quieres contestar las preguntas que tienen los chicos. No. Bueno. Perdóneme. No, por favor, listo. 25. ¿Cómo viste la En diferencia? sentido, un golpe de Estado que se ve en una época muy complicada para la sociedad, un momento muy apretado al país, y la gente no daba abasto, entonces como que decidieron muchos rebelarse contra eso y hubo mucha represión en ese momento, mucha gente la pasó muy mal. Una pequeña pregunta, una encuesta, porque están haciendo una investigación sobre la época de dictadura. No sé si quiere contestar. Ok, bueno. Gracias a usted. Soy Gabriela Tapia, tengo 45, voy a cumplir 45 y bueno, a ver, con su pregunta. ¿Cuántos años tenías en época de dictadura? Tenía 2 años. ¿Sabes cómo era la situación más o menos en tu familia, cómo se vivía en tu casa, eso? Sí, mis papás vivíamos en el campo y veníamos todos los días a Tandil y había, por lo que me cuentan, ¿no? Pues yo era chiquita, había controles en todas las camineras y demás, y bueno. Y nada, mientras tuvieses todos los papeles en regla, pasabas, y si no, no. Mi papá tuvo una situación de que en un momento se hizo el chistoso, se le puso enfrente del faro de la luz del auto y bueno, estuvo detenido un par de horas, pero nada más, por hacerse el chistoso. Pero no. ¿Sabes cómo se vivía en la escuela, más o menos? No sé si tenés hermanos más grandes o algo. No, por lo que sé se vivía con un poco de temor, pero no tengo mucho conocimiento, porque no tenía familiares. ¿Cuántos años tenías? Yo nací en el 79. Yo Claro, naciste. no lo vi. No vi lo que fue Claro, el naciste ahí proceso de en dictadura. esa época. Sí, nací en esa época. ¿Y tu familia sabes algo, cómo la llevaron? Sí. No lo pasó ni bien ni mal, no tuvieron. Yo lo que sé, ellos no tuvieron problemas. Yo pertenezco a mis padres clase media. Mi vieja era docente, mi papá empleado de una aseguradora. No tenían participación sindical, no tenían participación gremial, no participaban en una agrupación política, pensando como un factor que genere intereses encontrados, ¿no? Con lo que había en ese momento en el poder político. ¿Tienes algún amigo de la familia o algo que haya sido desaparecido? No, la hermana de un tío mío. Sí, la hermana de un tío mío estuvo desaparecida, está desaparecida. ¿Sabes cómo vivía tu tío y eso, la situación? No, también, en el caso de él no le daba importancia, es más, era una persona y es una persona y parte de su familia de pensamientos totalmente de derecha. Claro. Así que no digo que lo festejaban, pero Claro, no. Les daba igual, básicamente. les daba igual. ¿Sabes cómo se vivía en las escuelas y eso? ¿De hermanos más grandes tenés? ¿Tu No, papá? yo ¿Tu soy el hermano más más grande de mi familia. Ah, ok. ¿Y en la escuela, en tu primaria o en la secundaria te hablaron de algo? ¿Ya se hablaba de esa situación o todavía era medio tabú? No, en la primaria no se hablaba. Yo fui a San José, de San José tampoco había mucha participación política y no se hablaba. Claro. Hola, me llamo César y bueno, en el 78 y la carrera fue en el año 76. Todo lo que sé fue por lo que estudié en el colegio y nada más, pero no lo viví en carne propia. Perdón, duró hasta el 83, pero yo era bebé. Claro. ¿Cómo era la situación en tu familia? ¿O te contaron algo sobre esa época? No, que yo recuerde todo normal.
Lo que pasa era gente de campo, éramos, entonces al vivir en el campo no había tanta comunicación. Estaba todo el día trabajando, entonces no pasaba nada, no había problemas. Siempre hablé con mi papá y me decía que por lo general los que tuvieron problemas eran los que buscaban problemas. O sea, si vos llevabas una vida normal, ibas a trabajar y después respetaba porque te había que cumplir como que leyes, como todo el mundo, o sea, te decían, a partir de las 10 de la noche vos tenías que andar a la calle, y si respetabas eso no tenías problemas. El subversivo era el rebelde, digamos, pero si estabas metido en agrupaciones políticas, buscabas la rebeldía, te decían hacer esto y hacías lo contrario, y sé que gente tuvo problemas por ese lado. Bueno, muchas gracias. No, nada. ¿Sabes? ¿Tenés hermanos más grandes? ¿Sabés cómo era la escuela y eso? La mayor era yo. Ah, No. claro, casi nada. No. ¿Y abuelos y eso que te podrían haber contado Y mis algo? abuelos fallecieron, así que de campo, así que menos claro, todavía. tampoco, no sabían nada. Nada. ¿Y en la escuela no te hablaron ni nada de eso? ¿No sabes nada más o menos? No, yo que me acuerdo en la primaria no. Ok. Me parece que va a ser entrevista en otro lado. Sí. Bueno, igual, muchas gracias. No, de nada. ¿Empezó en qué año? 1976. No, yo nací en 1946, estoy teniendo 80 años ahora. Si hace 50 años tendría 30 años, qué sé yo, no me recuerdo bien. Okay. Bueno, eso de gente desaparecida, sí. Ahora que no te molestaban, no molestaban para nada. Todo lo contrario. Vos podías dormir con todas las puertas abiertas. Entonces, ¿Vos te sentías segura en ese nos entonces? sentíamos re seguros. Nadie te llevaba nada, nadie te robaba nada. Ahora que no podía ver dos personas juntas conversando en una esquina, no te dejaban. Claro. Si había dos personas, ya no podía estar en una esquina conversando con dos personas juntas. ¿Sabe cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? Libertad. Ay, Qué lindo qué nombre. lindo. Sí, todos me dicen lo mismo para consolarme un poco. Ok. Sí. La dictadura sí, no, ya era grande, sí, capaz que tenía como 50, tal vez no. Esa fecha es mejor no recordarse. 82 años tengo, sí. En Bahía Blanca en ese tiempo, porque yo no soy de acá de Tandil. Estaba en Bahía Blanca, sí. Sí, creo que sí. En Bahía Blanca se veía mucho esta opresión, era un poco más Sí, libre. se veía, sí, porque como que a tal hora ya tenías que estar adentro de la casa, Claro. había muchas cosas que se prohibían, no, qué sé yo. Tranquilidad había, no estaba al extremo como está ahora, y muchos dicen que haría falta eso de vuelta, y para mí no sé. Eso sí, de que gente que desaparecía, que nunca más se supo, sé que hubo en Bahía Blanca, porque tenía una señora conocida que se lo llevaron al hijo que ni sabía por qué se lo habían llevado, ella averiguó muchísimo, preguntó hasta que no se quedó, mirá, hasta que se lo entregaron al hijo, del único caso que sé, pero no me acuerdo el apellido ni nada, más o menos tengo una idea de la señora y del hijo también. Pero no sé si habría estado en alguna participación de esas cosas, ¿por qué se lo llevaron? Que desapareció muchísima gente y que los familiares hasta el día de hoy no saben más nada. La verdad me llamo Fernando Marchioni, no recuerdo la edad que tenía, pero bueno, en este momento tengo 57, así que no sé cuál sería el Eras cálculo. muy chiquitito. Realmente muy chiquito. ¿Sabés qué se hablaba más o menos en tu familia? Si tenían miedo. La verdad, mi familia no tenía miedo porque era gente de trabajo y en esa época mi papá decía que dormía con la ventana abierta porque el que no hace nada no tiene miedo a nada. Me llamo Graciela, Okay, ¿cuántos años tenés, Graciela? 55. No sé si... Me acuerdo, sí, yo vivía justo al frente del hipódromo, entonces, pero nosotros realmente no nos molestaban. Claro. Claro. Sí, Bueno, me bien. acuerdo en eso que estaban los militares al frente, justo dentro del hipódromo, que cierta hora no se podía andar, pero delegados gremiales, estudiantiles, gente que se organizaba, por ejemplo, gente de partidos políticos, gente que se organizaba para defender sus derechos. Eso para ellos era peligroso, era un delito y no lo podían permitir. Entonces los perseguían y los secuestraban, los interrogaban y en muchísimos casos los asesinaban y hacían desaparecer los cuerpos. Por eso hoy hablamos de 30.000 desaparecidos en Argentina.
Y en ese marco de terrorismo de Estado, bueno, Tandil no estuvo a salvo. Acá había mucha presencia militar y mucha presencia civil cómplice de los militares, eso hubo en todas partes, en todo el país. Y hubo varios centros clandestinos de detención, lugares a donde se llevaban a los secuestrados y los tenían ocultos para interrogarlos y a veces para desaparecerlos. Acá funcionó el centro clandestino de detención La Huerta, que estaba en el acceso a la base aérea, enfrente de la fábrica de ladrillo en el mar. Ahí está La Huerta. Hoy en día está señalizado. En el caso mío, yo era estudiante en la universidad, estudiante de trabajo social, integraba un centro de estudiantes que ya había sido disuelto a partir del 24 de marzo con el golpe, y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Por supuesto, una militancia clandestina porque a partir del golpe se prohíbe toda actividad política. Era para los dictadores era un delito ejercer la actividad política, gremial, estudiantil, era un delito y te quedaban. Así que una noche aparecieron en mi casa. Yo ya sabía que en algún momento iban a venir por mí, porque yo ya sabía que estaban cayendo compañeros míos. Y revisaron todo en mi casa, allanaron, hicieron un allanamiento clandestino. Se presentaron como personal de ejército. No ocultaron su condición de personal de ejército. Y estaban haciendo una actividad ilegal, que era un allanamiento, y venían con mi nombre y los tuve que acompañar. Me dijeron que me tenía que ir con ellos. Había un auto afuera de mi casa. Yo vivía en la calle San Peña, en Villa Italia. Así que me tuve que subir a ese auto y ni bien arrancamos me hicieron tirar así en el piso. Iban dos hombres adelante y uno atrás. Y empezaron salieron derecho por San Peña, doblaron por Urquiza como para el lado de la ruta y después dieron algunas vueltas así como para que yo me desorientara posiblemente, y después me di cuenta que íbamos por la ruta y llegamos a un lugar donde ellos entraron como en un campo, se detuvieron, abrieron una tranquera o alguien les abrió una tranquera y entramos un montón más por camino de tierra, que yo calculaba serían unas 4 o 5 cuadras así por un caminito de tierra, y bajamos en una casa, y en esa casa había otra gente, era de noche, se escuchaban voces de gente de guardias, de otra gente que estaba ahí secuestrada. Tenían todo armado para tener clandestinamente a las personas, para interrogarnos bajo tortura. Nosotros no podíamos hablar, entre los que estábamos detenidos no podíamos hablar, y estábamos todo el tiempo encapuchados, ojos vendados, encapuchados, esposados a camas. Estaba aterrorizada. Yo cuando salí de ahí salí bajo amenaza de muerte, no podía hablar con nadie de lo que me pasaba, ni pedir ayuda, ni nada. Y ese miedo me duró mucho tiempo. Y bueno, recién en ese momento, el delito contra mí ocurrió en el año 77 y les estoy hablando del año 2006, que yo me animé a ir a declarar por primera vez, a declarar ante un juez. Me presenté en azul, se abrió la causa para investigar todo lo que había pasado en Tandil y la región. El juicio que se conoce como juicio de La Huerta, pero abarca mucho más que lo que pasó en La Huerta, es toda la región. Y recién en 2006 yo me atreví a ir y contarle todo a un juez, cosa que fue un gran alivio. Era una necesidad que yo tenía, y además tenía muy, muy frescos todos los recuerdos, como si me hubiera pasado, no sé, el día anterior, la semana anterior. Yo no sabía dónde estaba, yo recién supe, cuando volvió la democracia, ahí me enteré que el lugar en donde había estado estaba ahí, que se llamaba La Huerta, que era un predio que pertenecía al ejército. Porque yo lo que escuchaba cuando estaba ahí eran ruidos de sirenas y de aviones que volaban bajos, eso era todos los días. Y después cuando me dijeron que donde estaba ubicado, me di cuenta que las sirenas eran por la empresa Loimar, el cambio de turno, y los aviones era porque estaba la base ahí, venían para aterrizar, se escuchaban los motores muy fuertes. Cuando yo entré ahí, era de noche, escuché la radio que estaba prendida, que me acuerdo que era alguna hora en punto porque estaban escuchando Radio Continental y era el
el noticiero de Radio Continental, así que serían, no sé, las 11, 11:30, era justo a la hora del noticiero. Había unas voces de hombres que hablaban fuerte, que eran los guardias, y después me hicieron entrar en una habitación, y yo durante todo ese tiempo que estuve ahí, porque estuve 3 semanas en ese lugar, en esas 3 semanas yo me pude dar cuenta de todo lo que pasaba a mi alrededor, del espacio físico cómo era, del entorno afuera, porque además eso, estaba totalmente alerta, tratando de saber qué pasaba y qué iba a pasar. Entonces eso me sirvió para juntar mucha información que después sirvió como prueba. Más allá de que yo en el momento no podía contarle a nadie, 30 años después pude contarlo y sirvió como prueba.